Y dos, creo que habilitar para que pueda. Ah, no, con el anfitrión, ¿verdad? Sí. Hacer con anfitrión. Sí, ahora ya lo es. Ok. Bien, jóvenes, lo están viendo. Entonces, en la pantalla de la semana 5, en la pestaña que está aquí, vamos a darle clic y les va a aparecer esto, que es la clase del día de ayer y los ejercicios resueltos, que son la pizarra que utilicé. Y aquí en las actividades tenemos aquí el laboratorio número 1, que es el archivo PDF. Y podemos verlo. Entonces, les solicito de que entren en la plataforma para descargarlo, porque el día de hoy, con ayuda del profesor Luis Miguel, vamos a ejemplificar algunos de estas actividades para que ustedes puedan realizarlo. ¿Bien? Lo imprimimos también. Eh, si lo quieren tener en físico, está bien. Vale, perfecto. Sí, lo de imprimir es opcional realmente. Lo que ustedes tienen que hacer es, pues, desarrollar las actividades que hay en este taller y, pues, si hay que escribir algún resultado, lo van a tener que escribir en papel bond, ¿no? Para responder las preguntas que están dentro de este taller. No sé si hagamos algo, profesor. Bueno, es que no sé cómo. Sí, 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 dígame. No, es que quiero proyectar GeoGebra, pero a la vez el que ellos estén viendo el taller. Sin embargo, tendría que hacer presentación de pantalla, ¿no? Para poder lograr eso. Sin embargo, pues no sé si proyecte y vamos a intentar ver, o sea, proyecte usted el taller y luego yo voy a proyectar hacer la primera actividad. Está bien. Entonces, fíjense que la primera actividad dice grafique f de x igual a ax a la n. Fije el valor de a en 1 y elija incrementos de 1 para n. Entonces, eso va a depender, obviamente, en qué software lo vamos a utilizar y puede ser GeoGebra o puede ser el mismo Grapes, como les había dicho. Sin embargo, creo que para efectos de esta guía vamos a utilizar GeoGebra. Entonces, solo téngalo por ahí un ratito, profesor. Está bien. Y bueno, les comento, muchachos, que también está GeoGebra online. Entonces, ustedes, si no lo descargan en su celular, podrían tenerlo directamente desde la nube, ¿no? Ahora yo lo estoy abriendo acá. Permítanme. Estoy intentando conectarme con la computadora, profesor Luis. Es que de hecho aquí recientemente vino la luz también. Y pues parte de lo que hice al venir la energía fue encender la computadora. Sí, entiendo. Incluso así me pasó a mí también.
Creo que voy a descargar la aplicación mejor en mi tablet para trabajar directamente porque por una extraña razón no me abre ni siquiera el Zoom en la computadora. Entiendo, profesor. Bueno, está bien, estaremos a la espera. Me abrió al mismo tiempo Zoom y bueno, ahora sí ya voy a poder compartir. Bueno, entonces la idea en la primera actividad, según ahí, es que vamos a graficar la función f de x igual a la x a la n y vamos a empezar a estudiar su comportamiento, ¿no? Entonces, si quiere, ya deje de proyectar, profesor, y voy a justo ahora a compartir yo. Entonces, veamos. Profesor Luigi, escucha la música de fondo. Sí, así estaba escuchando. O sea que luego va a haber problema con los Está. derechos de autor de esto. En fin, voy a compartir por acá. Entonces, la primera actividad era, si ustedes notan ahí, el graficar esta función. Entonces, para ello, lo primero que hay que hacer es definir unos deslizadores. Ahora, ¿cuáles van a ser estos deslizadores? Ustedes los van a nombrar con la letra, por ejemplo, A. El deslizador es el penúltimo botón que aparece ahí. Entonces, lo vamos a denominar como A y le vamos a dar valores entre negativo 10 a positivo 10. Y los incrementos dice ahí que de uno en uno, ¿verdad? Entonces, ahí estaría el primer deslizador. Vamos a definir otro deslizador que le vamos a nombrar N. Y lo mismo, vamos a darle valores desde menos 10 hasta 10 con incrementos de 1. Claramente ustedes van a observar que cuando yo defino aquí a la función, por ejemplo, recuerden ustedes que la notación y es igual a f de x, entonces directamente en GeoGebra ustedes colocan y. Y es igual en este caso a x y x lo vamos a elevar a la n. Entonces vamos a ver qué sucede. Liz, no escucho nada.
Ah, listo, tiene razón. Estaba hablando con el micrófono apagado. Gracias, Fanny. Entonces, fíjense, allí, como dice que hay que iniciar el parámetro A en 1 y luego el parámetro N en 1 también. Entonces, cuando el parámetro N vale 1, la función es ya igual a X, si ustedes se fijan. Pero imaginarán ustedes, por ejemplo, cuando ya muevo el valor de N a la siguiente unidad, en este caso 2, ¿qué función se va a graficar? ¿Recuerden quién era N? N era el exponente de la expresión. Una ¿Sí? cuadrática. Va a ser una cuadrática. ¿Y cómo se llamaba ese lugar geométrico que se forma con una cuadrática? ¿Recuerdan? Se llama una parábola, ¿verdad? Entonces, voy a escribir esto porque, o sea, normalmente estamos hablando de, voy a hacer esto por acá, permítanme. Voy a definir esto por acá. Recuerden que la función sobre la cual estamos trabajando es y igual a x al cuadrado. Entonces, es esta que está aquí. O sea, la función que estamos, sobre la cual estamos operando es esa, solo que ahora el parámetro A vale 1 y el parámetro N. Entonces, a medida yo voy moviendo, fíjense, voy a hacer lo que dijo ahí y fíjense lo que ha sucedido. Y igual a x al cuadrado, es una parábola. Ahora, no sé si notan, y creo que es ahí donde yo voy a rayar. Pensemos en lo que se decía ayer. Tenemos a una función que es de la forma y igual a x al cuadrado. Entonces, cuando nosotros analizamos esta función a medida, bueno, tomando en cuenta dos consideraciones. La primera es el número que acompaña al x al cuadrado, ¿verdad? Que en este caso es un número positivo, ¿verdad? Porque 1 es mayor que 0. Pero también tenemos de que el exponente n vale ¿cuánto? Vale 2. ¿Y cómo es ese exponente? ¿Es par o impar? Par. Es un exponente par. Entonces, ¿qué esperamos con respecto al comportamiento de la función? ¿Para dónde se va a ir a medida x tome, por ejemplo, valores muy grandes? Fíjense, si x toma valores muy grandes, entonces nos vamos por aquí. Entonces, observemos las imágenes de la función para dónde están agarrando. ¿Para dónde están agarrando? Para positivo infinito. Pero fíjense también que si x toma valores muy pequeños, o sea, nos fuésemos por aquí, la función también está agarrando ¿para dónde? Para positivo infinito, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo? Y esto se responde así, fíjense, si x tiende a positivo infinito, entonces f, que es la función polinómica, tiende a positivo infinito. Y también aquí f tiende a positivo infinito en los dos casos. Pero, por ejemplo, ¿qué cambia si ahora en lugar de esa función que yo tengo ahí, que les voy a pedir obviamente que tomen una captura de eso porque lo voy a quitar, ¿qué pasa si ahora n vale 3, por ejemplo? ¿Qué cambiará de lo que está escrito ahí en la pizarra? Según, obviamente, lo que explicó el profesor Luis ayer también. ¿Qué va a cambiar? Y si ustedes me dan permiso, pues voy a borrar lo que he escrito en la pizarra. ¿Puedo hacerlo? Sí. Sí, muy bien. Entonces, fíjense. Voy a borrar por acá. Pero más que borrar, voy a hacer algo. Voy a compartir pantalla para que no se esté interrumpiendo esto. Y me dicen si están viendo el GeoGebra, ¿verdad? Listo. Entonces, ahora vamos a mover el parámetro n y lo vamos a llevar a 3. Y fíjense lo que ha pasado. Entonces yo les pregunto así, ¿cuál sería el análisis? ¿Por qué la función, por un lado, agarra para positivo infinito y por acá agarra para negativo infinito? ¿A qué se deberá? Recuerden que la función sobre la cual estamos trabajando es y igual a 1 de x al cubo.
¿Qué pasa con el coeficiente principal? En este caso es 1. ¿Qué pasa con él? Positivo. Es positivo, muy bien. Esa primera consideración la vamos a tomar. Pero además, el valor de n es 3. Y este exponente, en este caso ahora es impar. Entonces hay que considerar varias situaciones. La primera, ¿qué pasa, por ejemplo, si x toma valores, por ejemplo, tan pequeños como negativo infinito? ¿La función para dónde va a agarrar? Fíjense acá, cuando nos vamos a x, valores muy chiquitos, o sea, ya está el negativo infinito, ¿verdad? Por aquí está el negativo infinito y por acá está el positivo infinito. Y aquí en la y el positivo infinito y en las x está por acá. Perdón, en la y siempre el negativo infinito. Entonces la pregunta es, ¿para dónde agarra la función cuando x toma valores exageradamente chiquitos? Negativo infinito en Y. Agarra para negativo infinito. ¿Y ahora qué pasa si x toma valores muy grandes? La función para dónde va a agarrar. Y ustedes dirán, esto es obvio, ¿verdad? Ahí se ve gráficamente. Sin embargo, eso es de forma gráfica. Ahora hay que hacer un análisis que obedece a un análisis algebraico o analítico. Por ejemplo, y a mí me gustaría preguntarle así en el caso, voy a tratar de preguntarle a alguno de ustedes. Vaya, Alex Manuel, imagínense que la función que yo ahora le voy a dar es esta. Entonces usted concéntrese en esta función. Bueno, en la función que desapareció, o le sale a usted visible todavía. Ahí está. Listo, entonces la No me función parece es completa. negativo. Ya le va a aparecer, creo. A mí sí me sale en la pizarra. Bueno, lo voy a volver a escribir. Yo creo que ahorita. Negativo Mira, 2x. Ok. Ajá, al cubo. Ujú. Listo. Entonces tenemos esa función y yo le voy a hacer exactamente las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x toma valores muy chiquitos? ¿La función para dónde cree usted que va a agarrar? Y la misma cuando toma valores muy grandes. F hacia dónde va a agarrar. Cuando tomo valores muy chiquitos hacia negativo infinito. Bien, entonces mire, voy a escribir por ahora su respuesta. Obviamente la vamos a analizar. Ok. Usted dice negativo infinito. Y ahora lo contrario, cuando toma valores muy Cuando son grandes, a positivo infinito. a positivo infinito. Entonces veamos, concéntrense en esas dos respuestas y veamos lo que sucede. Imagínense que el infinito es un concepto abstracto, obviamente lo es, pero ustedes deben de saber que, por ejemplo, si yo elevo un número, digamos, por ejemplo acá, el infinito positivo a cualquier número, el resultado va a ser positivo infinito. ¿De acuerdo? Si yo elevo el negativo infinito a un n, se van a desprender dos situaciones. Negativo infinito si n es impar. Y a positivo infinito si n es par. Entonces, observemos, no sé si entienden eso, qué significa. O sea, como ustedes observan, estamos trabajando con la función y igual a negativo 2x al cubo. Entonces, en este caso, n, ¿cómo es? ¿Es par o impar? Impar. Es par, ¿verdad? Impar, perdón. Entonces, ¿qué va a suceder? Miren, vamos a evaluar y decimos, como y va a tomar esos valores, perdón, x va a tomar esos valores, negativo infinito elevado al cubo, ¿qué va a quedar? Dice ahí según la respuesta. Negativo infinito elevado al Negativo cubo, infinito. va a quedar negativo infinito. Una pregunta, a ver que ustedes no ven todo lo que yo estoy escribiendo ahorita. No Cortado veo. se ve una parte. Sí, permítanme. Creo que lo van a poder ver a continuación. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya está. Muy bien.
Es que es lo de Zoom. No sé por qué estropea esto. En fin, entonces fíjense, ya dijimos que negativo infinito elevado al cubo, ¿cuál va a ser el resultado? Negativo infinito. Negativo infinito porque es una potencia impar. Ahora bien, negativo infinito por ese negativo, ¿en qué creen que se convierte? Positivo infinito. En positivo infinito. Entonces, ¿de quién dependió realmente esta respuesta? Noten que ahora el coeficiente principal de esta función es negativo. Entonces, como el exponente es impar, al elevar al cubo esta expresión, el infinito se vuelve negativo, pero por ese signo que precede al coeficiente principal, también lo va a afectar. Y entonces va a quedar positivo infinito, lo que implica que la función dada, de acuerdo a lo que respondió Alex Manuel, esta no sería la respuesta, ¿verdad? Sino que sería positivo infinito. Y ahora veamos qué pasa si Y toma valores, perdón, si X toma valores como, o sea, exageradamente grandes. Si nosotros elevamos al cubo, ¿qué va a quedar? ¿Va a quedar siempre positivo infinito, sí o no? ¿Y cuál va a ser el resultado de eso entonces? Va a ser negativo infinito. ¿Lo ven? O sea, no sé si entienden la idea de lo que estoy explicando ahora mismo. Porque es lo mismo que el profesor Luigi hablaba ayer, solo que ahora yo lo estoy utilizando en el plano y estoy explicándolo desde dos puntos de vista. Uno es el analítico y el otro es el gráfico. No sé si tienen alguna duda, pueden preguntarlo ahora mismo. Bueno, además de que se borra, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo, porque no estoy escribiendo directamente en la pizarra, sino que eh, por defecto en lo que trae Zoom. ¿Tienen alguna inquietud con respecto a eso? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ¿puedo borrar? ¿Sí o no? Hola muchachos, ¿puedo borrar la pizarra? Por mi lado, sí. Listo, entonces. Vean, cuando se les pregunte es para que ustedes den, porque como son ustedes los que están copiando, entonces hablábamos, el caso miren que analizamos ahorita con José Manuel, fue con A igual a negativo 2 y con N igual a 3, ahí está. Entonces observen, mi función era igual, Y igual a negativo 2 X al cubo. Entonces, ¿qué analizamos? Cuando X es negativo infinito, fíjense F, ¿para dónde agarró? Agarró para positivo infinito. En cambio, cuando X toma valores muy grandes, todas las imágenes de la función tienden a negativo infinito. Y eso ustedes lo pueden ver acá, miren. Las X, y lo voy a hacer de color azul, aquí está el positivo infinito y aquí está el negativo infinito para las X y lo mismo sucede, ¿verdad? Para la Y respectivamente. Entonces, cuando yo digo que X toma valores muy grandes, ustedes pueden ir observando y para aquí son las X que toman valores muy grandes. Obviamente que como es un concepto abstracto, ustedes no van a decir, por ejemplo, líquid hasta ahí igual 18 en X. Sí, sí, pero estamos viendo cómo se comporta la función en el infinito, ¿de acuerdo? No es que ahí ahora mismo en el plano estamos viendo el infinito, ¿verdad? Sino que es un concepto sumamente abstracto. Entonces, dejo de presentar por acá, profesor Luigi, y veamos el resto de las actividades. Está bien. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, ya vimos lo que pasaba y la idea era, por ejemplo, ahí dice, compara la gráfica de AX a la 3, AX a la 5 y AX a la 7. Entonces veamos eso, hagamos lo que voy a compartir ahora, profesor, si me permite. Bueno, vamos a estar haciéndolo así, profe, para que, pues, obviamente, analicemos tanto la instrucción como lo que... Estoy ocupado. Entonces, vean, voy a graficar las funciones mejor para evitar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo grafico X a la 5?
perdón, x a la 3 primero voy a graficar. Y voy a ocultar esta que está por acá porque no la necesito. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo grafico x a la 5? Y ahora grafiquemos x a la 7. ¿Qué creen que va a pasar con x a la 7? ¿Tienen alguna como hipótesis de lo que va a suceder? Yo se lo voy a graficar ahí. ¿Qué observan entre las tres gráficas, muchachos? ¿Cómo son las gráficas? ¿Observan algo o no? ¿Qué pueden opinar acerca del comportamiento de las tres funciones? ¿Y cómo son los exponentes de cada una de ellas? ¿Cómo son? Impares. Impares. Entonces, fíjense, cuando las funciones son impares, o sea, que sean polinómicas, obviamente, siempre una de ellas va a venir del menos infinito al positivo infinito o viceversa. Es decir, puede suceder así, venir desde el positivo infinito hasta el negativo infinito. Pero siempre va a ser así, que viene de un lugar, de uno de los infinitos al otro. Pero fíjense ahora, en paralelo, yo les voy a graficar acá a la función x al cuadrado, que ustedes ya la conocen, ¿verdad? Es la parábola, cóncava hacia arriba. Ahí está, fíjense, es esa negra. Ahora yo les voy a graficar a la función, perdón, x a la 4. ¿Qué están observando? ¿Qué podrían decir? Perdón. Bajó un poco. Y como son par, el exponente par, siempre tienden hacia el positivo infinito. Ah, muy bien. Entonces, fíjense, cuando es par, en el caso de x al cuadrado, si quieren voy a ocultar primero las impares, las que ya analizamos. Fíjense, las pares siempre inician, o mejor dicho, tienden por los dos lados, es decir, por la izquierda y por la derecha, o sea, por el negativo infinito y positivo infinito, siempre todas las imágenes agarran para positivo infinito, ¿lo ven? En cambio, las impares, fíjense, por ejemplo, voy a ocultar estas. Ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si en estas funciones que yo tengo acá, x al cuadrado, x a la 4 y x a la 6, hubiesen tenido un coeficiente negativo? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué le hacía a la parábola o a la cuadrática cuando a era negativo? ¿Recuerdan? Era cóncava hacia abajo. Era cóncava hacia abajo. Entonces, permítame un ratito. Pregúntale a Sofía, mami, que estoy en clase. Lo envía hacia abajo, claramente. Entonces podemos ver el caso, fíjense. Si y es igual a negativo, por ejemplo, x a la 10. Vaya, voy a poner x a la 10. Entonces fíjense lo que hizo. X a la 10 es esa función que se ve ahí como naranja, que yo ahora he graficado. Aunque es un exponente par, envió a la función directamente hacia Negativo infinito. a negativo infinito por los dos lados. Y o sea, podemos hacer el análisis, fíjense ustedes, para que lo vean, pues, o sea, no solo gráficamente, sino lo que significa algebraicamente. La función sobre la cual quiero que hablemos ahorita es negativo x a la 10, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar el caso cuando x toma valores muy chiquitos, o sea, tiende a negativo infinito. Veamos para dónde toman todas las imágenes de la función. Para ello yo les decía que vamos a sustituir acá, perdón, negativo infinito elevado a la 10. ¿Cómo nos va a quedar negativo infinito elevado a la 10? Por ser una potencia par, va a quedar positivo infinito. Y el infinito multiplicado por negativo, ¿qué va a quedar? Negativo infinito. Negativo. Y ahí se ve, fíjense, ¿lo están viendo? Va a agarrar para negativo infinito cuando x toma valores muy chiquitos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando x toma valores muy grandes? Lo mismo, ¿no? Y es igual a negativo, positivo infinito a la 10, y esto va a ser igual, positivo infinito elevado a la 10, y ustedes ya saben, ¿no?
que va a quedar siempre positivo infinito, pero precedido por ese signo negativo que tiene el coeficiente principal, entonces va a ser Negativo. negativo infinito. Muy bien. Y ahí se ve. No sé si ya si quieren lo remarco de color amarillo, que la función está agarrando para negativo infinito cuando x toma valores muy grandes. No sé si tienen alguna duda con relación a esto, ahora con este último ejemplo. ¿Han entendido? Sí. Jóvenes, hablen ustedes. Vean, es bien difícil estar, porque no nos vemos las caras en realidad, pero siempre activan el micrófono, sí, Lick, entendemos, o no, Lick, no entendemos, qué sé yo. Pero siempre dan como una confirmación, pues para que nosotros sepamos que están por ahí escuchándonos. ¿Puedo Profesor, dar ¿y lo que cómo estén? Ajá, díganme. le pregunto, ¿cómo se miraría la gráfica de una función impar, pero con signo negativo? Por ejemplo, menos x a la 5, por ejemplo. Ah, muy bien. Entonces veamos, ¿puedo borrar eso que está ahí para hacer ese ejercicio que usted ahora plantea? Sí. Sí, Muy bien. Entonces veamos. Ya Alex ha planteado un ejercicio. ¿Qué pasa si ahora la función polinómica a graficar fuera, por ejemplo, voy a poner negativo 4, x a la 5, dijo, ¿verdad? Entonces fíjense sí, lo que pasa. Ahí tenemos a la función. La que ve usted ahí graficada es la función de la que usted está preguntando. Pero hagamos el análisis desde el punto de vista algebraico. La función que ahora está graficada es y igual a negativo 4 x a la 5. Entonces, fíjense, ¿cómo es el A? En este caso, el A sub n es un negativo 4 que es negativo, ¿sí o no? Y a la vez, el n vale 5, entonces el n es impar. Y ya habíamos hablado de las funciones impares y dijimos de que vienen desde negativo infinito hasta positivo infinito, ¿recuerdan eso? Eso ya lo habíamos comentado. Pero es importante analizar los casos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando x toma valores muy chiquitos? Y venimos nosotros y decimos, negativo 4 de negativo infinito elevado a las 5, ustedes ya saben que negativo infinito elevado a una potencia impar va a quedar negativo o positivo. Negativo. 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 Muy bien, negativo. Entonces va a ser la respuesta como positivo Positivo. infinito. Y aquí lo podemos ver. Cuando x toma valores muy chiquitos, la función ¿para dónde está agarrando? Para Positivo infinito. positivo infinito. Y lo mismo va a suceder claramente cuando analizamos el otro caso. Si x toma valores muy grandes, lleva a ser de la forma, lo evaluamos, y va a quedar 4 negativo infinito. No, perdón, disculpe. Positivo infinito elevado a la 5 va a quedar positivo infinito, ¿verdad? Y el positivo infinito multiplicado por negativo 4, en realidad lo único que le hace es que le cambia signo, pero va a quedar siempre negativo infinito. Y eso se ve reflejado en la gráfica, ¿sí o no? Aquí está, miren. Cuando x va a agarrar a positivo infinito, todas las imágenes de la función tienden a negativo infinito. No sé si ahora, Alex, ya con este ejemplo, ¿queda mejor la idea? Bueno, queda clarificada mejor la idea, mejor dicho. ¿Sí o no? Más o menos. Es que, o sea, en funciones cuadráticas es más fácil de ver porque pues las dos van a un mismo Ujú. eje, por así decirlo, ¿verdad? Y aquí pues van a dos diferentes. Ah, exactamente. Y no sabemos si va a iniciar en negativo o en positivo, ¿verdad? Eso va a depender del Sí. coeficiente. Va a depender del coeficiente. O sea, lo que usted tiene que aprender es hacer esos cálculos que ahora están en pizarra, que están hechas con el lápiz. Usted hágalos y va a tener la certeza para dónde va a agarrar la función. Pero ahorita yo le voy a dar, no sé si puedo borrar eso que está por ahí. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿de acuerdo? Porque el tiempo avanza y pues, necesitamos Sí, desarrollar está algunas bien. cosas. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahora
lo típico, ¿no? Que hacemos los profes. En la clase un ejercicio sencillo, pero ahora vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué va a pasar con esa función? ¿Cómo sé para dónde va a agarrar cuando X toma valores muy chiquitos o muy grandes? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué cambió de todos los ejercicios hechos antes con respecto a este? ¿Qué diferencia encuentran? Tiene más coeficientes o más valores. Ajá, tiene más coeficientes o más valores. Entonces, miren, todo se reduce a lo siguiente. Todo estudio que ustedes vayan a hacer con respecto a ese comportamiento del que estamos hablando, lo van a hacer únicamente, permítanme, en este término. ¿Y cómo se le llamaba este término? ¿Lo recuerdan? Coeficiente principal. Entonces, todo el análisis que ustedes hagan siempre va a ser sobre él. No, no es coeficiente principal. Al 2 se le llama coeficiente principal. Término. Se llamaba término principal. Principal. Entonces, todo análisis que ustedes hagan va a ser en torno a ese elemento que está por ahí. Y ustedes ya van a ver, por ejemplo, analicemos, ¿qué pasa si X toma valores muy chiquitos? A propósito, lo que está graficado ahí no es la función esa, ¿verdad? La voy a dejar más bien, la voy a dejar invisible. ¿Cómo va a quedar Y? Va a quedar 2 por negativo infinito al cubo. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Negativo infinito, ¿sí o no? Sí. Porque negativo infinito por 2 queda ahí. ¿Y cuál va a ser la respuesta de C? Positivo infinito elevado al cubo es positivo infinito. Y por multiplicado por el 2 sigue siendo el positivo infinito. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí la respuesta teórica que va a quedar así la función. Y ya van a ver ustedes al momento de graficar. Vamos a hacerlo. Y es igual a 2x al cubo elevado a 3, perdón, 2x elevado a la 3 más 5x cuadrado. Y a eso le restamos 3x. Y fíjense, le doy un enter y ustedes van a ver que voy a intentar moverlo para que puedan ver a la función más o menos completa. ¿Pueden observar ahí? La función, cuando X toma valores muy chiquitos, lo vemos aquí. Entonces, ¿para dónde está agarrando la función? Está agarrando para negativo infinito. Y cuando toma valores muy grandes, las imágenes de la función, o sea, cuando toma valores muy grandes me refiero acá, muchachos, miren, ¿ven? O sea, que X toma valores muy grandes. Todas las imágenes de la función se van para positivo infinito. Y entonces la pregunta es, o el error común que se comete acá, es que el estudiante evalúa el infinito en cada uno de esos términos. En 2x al cubo, luego lo evalúa en 5x cuadrado y en negativo 3x. Pero la idea es que el término que más domina, o el término dominante con relación al comportamiento de la función, ese comportamiento tendencial, lo determina el término principal. ¿Queda claro eso ahí? Sí. Muy bien. Entonces, por ahora dejo de proyectar. Bueno, no sé si van a tomar captura de eso. Yo imagino que sí, pero con esta rayita acá, ¿verdad? Listo. Entonces, profesor Luigi, no sé si hacemos quizá una o dos actividades más, porque ya el tiempo nos está obviamente avanzando. Está bien. Ahora, la idea, muchachos, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque ustedes lo van a tener que responder ese laboratorio. Pues, sin embargo, pues la idea de desarrollarlo ahorita en la clase es para que ustedes tengan alguna idea de cómo lo van a hacer. Entonces, fíjense, después venía en la número 5, que tiene ahí el profesor Luigi, dice que grafiquemos a x al cuadrado, a x a la 4, a x a la 6, y ya saben que A va a tomar el valor de 1, o sea que nos están pidiendo
el valor, perdón, la función cuadrática, la función de grado 4 y la función de grado 6. Y nosotros ya lo observamos que eran estilo como parábolas, pero un poquito más cuadraditas de la parte inferior, ¿verdad? Entonces, ¿en qué difieren? Ustedes van a ir viendo ahí, por ejemplo, en la gráfica ya vimos lo que ocurría y tienen que dar una conclusión. Por ejemplo, cuando n es par, la función tiende a positivo infinito y a negativo infinito, perdón, a positivo infinito cuando x tiende a negativo o a positivo infinito. Es decir, las dos ramas de la función siempre se van a positivo infinito, ¿recuerdan? Muy bien, entonces bajemos, profesor Luigi. Luego aparece otra actividad, que en este caso es qué sucede, y ya creo que ustedes lo podemos ver acá. Ahora sí ya lo puede quitar, profesor. Entonces fíjense que de acuerdo a lo que menciona el laboratorio, hay que pensar en funciones. Voy a intentar borrar esto que está por acá. Bueno, en realidad lo tengo oculto, no necesito borrarlo estrictamente hablando. Pero fíjense, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, digamos, la función y igual a x al cubo? Ustedes ya la conocen, ¿no? La función x al cubo ahí está. Y es esa que ustedes observan ahí de color azul. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a esta función y igual a x al cubo le sumo una unidad? ¿Recuerdan lo que hacía? Lo que hablábamos en las clases anteriores. ¿Qué le hacía a la cuadrática cuando le sumábamos una unidad? ¿Para dónde era el desplazamiento? Hacia arriba o abajo. Hacia arriba o hacia abajo, pero ahora si yo le digo, si le sumo 1, ¿para dónde lo va a subir? ¿Para arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces fíjense, es la función y igual a x al cubo y le sumo una unidad. ¿Observan? Es la roja que está ahí, o naranja, no sé qué color es. Entonces ha desplazado a la función cúbica una unidad hacia arriba. Es la mismita función, solo que desplazada una unidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero qué creen ustedes que le hace a esa función si yo, en lugar de graficar x al cubo, yo grafico negativo x al cubo? ¿Qué creen que es lo que va a suceder? ¿Qué Se le va va a a ir para hacer? el otro lado. La va a reflejar, entonces ese reflejo, si ustedes quieren tomar nota ahí, se llama reflejo con respecto al eje Y. Observen, ¿no? Es la morada. Si ven que es la misma azul, solo que reflejada. Es como que le hubieran colocado un espejo en el eje Y. Por eso se le llama que esto es un reflejo con respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, ese es el efecto que hace. Pero ahora, pensemos en esta situación. Fíjense. Ya tenemos a la función x al cubo. Voy a ocultar la de negativo. Y voy a ocultar esto y voy a dejar siempre la función x al cubo. Fíjense ahora, yo necesito que escribamos esta función de la forma así. Paréntesis. Voy a tener x más un número, digamos 2, y lo voy a elevar al cubo. ¿Qué creen que le va a hacer a la función cúbica ese número que voy a hacer? ¿Lo ven ahí? ¿Qué le hizo a la función cúbica? Agarraste en la izquierda. Entonces, hizo que esa curva de color azul la desplazó ¿cuántas unidades y hacia dónde? 2 unidades hacia la izquierda. Exactamente. Entonces, cuando ustedes hablen, ustedes pueden decir, la función se desplazó, profesor, 2 unidades hacia la izquierda. Así lo van a decir. En otras palabras, el desplazamiento fue horizontal y ustedes lo pueden ver ahí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si a esa misma función, a propósito, la voy a graficar. ¿Qué pasa si a esa misma función yo quiero, o sea, ya dijimos x menos 2 elevado al cubo? Yo quiero moverla, digamos, 4 unidades hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer? Sumarle 4. No, restarle 4. Le tengo que restar 4. ¿Y ustedes lo van a ver ahí? Fíjense. Pero pregunto, ¿qué significa ese negativo 2 y ese negativo 4? Fíjense, ese negativo 2 y ese 4 negativo, no sé si lo están viendo acá. ¿Saben qué pasa? Las funciones de este tipo, voy a poner un P ahí, o puede ser un K, no importa la letra, pero el punto es
que este que ustedes observan acá, que yo voy a marcar de color amarillo, es un punto que se le conoce como punto de inflexión a la función cúbica. Entonces, los puntos, si ustedes se fijan, la función que ahora estamos graficando es la función y igual a x menos 2 elevado al cubo más negativo 4, ¿sí o no? Entonces, observan que el punto 2, negativo 4 es ese mismo punto de, ¿cómo dijimos que se llamó? Inflexión. Punto de inflexión. Y entonces lo que hace es, o sea, imagínense la misma curva de color azul que está ahí, solo que se ha movido 2 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo. Entonces, ¿entienden el comportamiento? ¿Entienden al final lo que le hace los parámetros? Sí. Muy bien. Entonces, ese era como quien dice uno de los objetivos de este laboratorio, que ustedes obviamente lo van a completar y van a dar respuestas de ese tipo y van a empezar a graficar esos valores de acuerdo a lo que va diciendo ahí el autor. No sé si toman una captura de eso y pues no sé si agregar acá, por ejemplo, en este caso esta función se desplazó 2 unidades hacia dónde. La derecha. Hacia la derecha y 4 unidades Hacia abajo. hacia abajo. Y ahí estaría. Ese sería como entender qué fue lo que hizo eso. Por ejemplo, si yo, es que quisiera graficar una función, pero ustedes van a ver la ecuación. Pero lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, vaya. Imagínense que yo le doy esta curva. ¿Qué función sería esa? ¿Cuál sería la expresión analítica de esa función? Y igual a, Vamos a ver. Y igual. entre paréntesis, x más 5 al cubo. ¿Más 5 será? Vamos a ver. Sí, es más 5, ¿verdad? Porque se ha movido para la izquierda. Y recuerden que el signo, miren acá, es un menos. Y con ese menos del negativo 5 se convirtió en positivo 5. Está perfecto. ¿Más cuánto? Más 2. Más 2. Y ahí quedaría. Esa es la ecuación de esa función cúbica que está ahí. Entonces, ¿sí creen que entendieron lo que se explicó? ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en esta función de color negro yo les hago preguntas del tipo X toma valores muy chiquitos? ¿Para dónde agarró F? ¿Y qué pasa si X toma valores muy grandes? ¿Para dónde agarró F? Cuando tomó valores muy chiquitos, ¿qué sucedió? Agarró para negativo infinito, ¿verdad? Y cuando tomó valores muy grandes, agarró para positivo infinito. Hacen el mismo cálculo, sustituyen en el valor de X, aquí, por ejemplo, acá, el infinito. Pero ustedes, cuando el negativo infinito le suman 5, ¿qué creen que queda? ¿Qué pasará si el negativo infinito le suman 5? Queda negativo. Negativo No infinito queda. No le afecta nada. Díganlo así, no le hacen ni cosquillas. Porque en efecto, no le afecta para nada. Pero fíjense qué cosa, no le afecta, pero multiplíquenle por negativo 1, vamos a ver si sigue hablando igual, el infinito. Queda ¿Ven cómo positivo. cambia? Exactamente, entonces, Ahí, al momento de sumar y restar, no le hace nada, pero hay momentos de que sí, y hay que estar como muy atento ante esa situación. Dejo de compartir acá, profesor, y pues no sé, ya jóvenes tenemos 6 minutos, no sé si tienen alguna inquietud. ¿Podemos ir al laboratorio, profesor Luigi? Está bien. Bueno, pero no sé si los muchachos van a tomar captura, en realidad quería preguntar eso. ¿Ya, muchachos? Ya le- Ya le digo. Ah, ok. Vean, nosotros les preguntamos esto, tomar captura, porque a veces es que queremos avanzar con otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, usted puede decirle que estamos copiándolo y se le va a dar la posibilidad, ¿de acuerdo? Pero si usted aprecia el tiempo que tenemos, en realidad, tomar una captura y luego escribirlo sería lo óptimo. Profesor Luigi, presente. Ajá. Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, ustedes ya tienen, ¿ves?
Vaya, ya graficamos a la función x al cubo, ¿y qué le hizo el negativo? ¿La reflejó para dónde? ¿Con respecto a qué eje? Para negativo infinito. No, pero con respecto a qué eje les dije. ¿Recuerdan el espejo que más o menos les dije que imaginaran? Con respecto al eje y. Muy bien. Y luego les dicen que grafique esta función y que las comparen y que vea el efecto que le hace la a. Luego acá, a la función x al cubo le sumamos un 1, le restamos un 1, y aquí le pusimos negativo 1, y le sumamos 2. Entonces ustedes van a decir lo que hace el efecto P. ¿Quién es P? Es la constante que se le va a sumar a la cúbica. Y luego entonces... ¡Ey, qué genial! Gracias, profesor Luigi. A la orden, profesor. Es que como el profesor Luigi es el que está compartiendo, yo ahora tengo la posibilidad de estar mostrando, Sí. señalando, y ustedes pueden ver mi puntero, ¿no? Esa es la idea. Sí. Solo que el puntero se ve exageradamente chiquito, ¿no? Pero está bien. Voy a continuar, o sea, porque ya solo faltan 4 minutos. Y luego el objetivo de esta parte es que ustedes identifiquen lo que es el parámetro K y el parámetro P, que yo le llamé H y P, no sé si lo recuerdan, pero ya más o menos vieron ustedes lo que le hace cada uno de los parámetros a esta función. El K, por ejemplo, lo mueve horizontalmente, dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si es menos 3, ¿para dónde lo mueve, muchachos? X menos 3, ¿para dónde la mueve? A la función cúbica. ¿Para la izquierda o para la derecha? La mueve para la derecha, muy bien. Y la mueve para la izquierda cuando es negativo, perdón, cuando es positivo acá, porque se ve X menos negativo 2, ¿de acuerdo? Negativo por negativo volvió X más 2. ¿Sí se entiende eso ahí? Sí. Muy bien. Y luego hay otra actividad que van a ver ahí más abajo. No sé si la puede mostrar, profesor Luigi. Y ahí le dice, mire, que dibuje las gráficas anteriores usando colores diferentes. Entonces usted las dibuja en GeoGebra y lo puede pintar ahí y dibujar. Ahora, tiene la opción también, ¿verdad, profesor? Que lo haga en GeoGebra y capture las imágenes, ¿verdad? Exactamente. Porque si no, Oh, ¿para qué vamos a utilizar GeoGebra si no podemos tener esa posibilidad? sí, solo que tienen que identificar diferentes colores. Exacto, y Bueno, ponerle y rotular cada función. exactamente. O sea, por ejemplo, le voy a dar a qué me refiero con rotular, muchachos. Digamos que esta es la función cúbica, entonces usted le va a poner aquí, ¿ve? Y igual a x al cubo. Pero luego tenemos esta otra función. ¿Cuál es esta? Igual a negativo X al cubo. Ven, entonces la idea es que quien lea este documento, una vez que ustedes lo concluyan, es que no quede duda a qué función se hace referencia, ¿de acuerdo? Cuando dibujen todas las que dice allá el ejercicio, no es que cualquier función que van a ponerse ahí a inventar. Voy a borrar esto por acá, no sé si le quieren tomar captura porque estamos hablando de la misma actividad. Y voy a presentar, bueno, voy a hablar, mejor dicho. Ahí está, miren lo que es el parámetro P, que ustedes ya estuvieron viéndolo conmigo. Y ahí está qué efectos hace el parámetro A. Ustedes lo van a estudiar y lo van a empezar a mover. ¿Ya recuerdan cómo se definen los deslizadores o tienen duda todavía con eso? Y los van variando. No sé si deja de compartir un ratito, profesor Luis, solo para recordar eso. Muchachos, ¿recuerdan cómo se definían los deslizadores en GeoGebra? Se van a este botón, al penúltimo, y definen, por ejemplo, este deslizador yo le llamo B, y le ponen los incrementos de negativo 10 a 10 o de 5 en 5, no importa al final. Lo importante es que ustedes entiendan lo que está pasando, digamos el parámetro C que dice ahí, y según los parámetros que vayan teniendo. Entonces lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, dicen ustedes, vamos a graficar a la función y igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Fíjense, todas las constantes a, b, c y d son los coeficientes de la función cúbica. Una vez que yo las trazo, fíjense lo que me va a decir por defecto GeoGebra. ¿Qué deslizador me falta definir? El deslizador D, porque no lo había definido. Solo tengo a la, no sé si recuerdan que ya había definido a la, ¿verdad? Que fue el primerito con el que arrancamos, y la E. Entonces, defino a D y ahí va a quedar ya D, fíjense. Y ustedes pueden mover los deslizadores, lo pueden manipular, lo pueden colocar por acá, y creo, si no me equivoco, que el deslizador A lo tengo por... ¿Qué hice el deslizador A?
Lo tiene oculto. Ah, sí, no, tiene razón. Gracias, profesor Luis. Bien. Aquí está. Lo tenía oculto, en efecto. Entonces aquí ya tenemos los 4 deslizadores, fíjense, y ustedes lo pueden ir moviendo según sea el caso, obviamente pensando en que la función que debe estar escrita es la función, creo que si no me equivoco, la función R que está, perdón, la función R que está por ahí. Fíjense, negativo 2A, B vale 1, C vale 1 y D vale, digamos, si D, por ejemplo, yo le doy valor de negativo 4. Y ahí vieron el efecto que tiene. Entonces ustedes van a ir moviendo esos parámetros, los deslizadores, y van a decir qué efectos le da cada parámetro a la función. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto al laboratorio? Muchachos. ¿Hay fecha para cuándo? No sé el profesor Luigi. Ahí le toca ya a él. Es que la verdad que lo que queríamos con el profesor Luigi es, y ayer platicábamos cuando nos quedamos hablando de la clase, es que pues esto quedara ilustrado en un laboratorio, porque el hecho que ustedes estén manipulando, entonces van a entender más cómo se comporta una función, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí dejo al profesor Luigi que les diga, porque ya son las 6:01, profesor, les decimos esto y pues ya pueden retirarse. Bien, está bien. Entonces, como les mencionaba, y según la jornalización, este laboratorio va a corresponder a la tarea número 2, o sea, la primera tarea del segundo parcial, que va a tener un valor de 20%. Esto es lo que vamos a realizar. Bueno, lo que vamos a hacerlo, lo vamos a evaluar con 10% de este laboratorio, y recuerden que hace falta algunas unidades para que ustedes, que también esas unidades las tenemos que abordar con ejercicios para que les sirva a usted como práctica a la hora que vaya al examen. Entonces, la fecha de esto, para efectos de que no se acumulen, entonces lo voy a dejar para el día miércoles de la próxima semana. Entonces, no sé si les parece o parece que está muy cerca, no sé, para que así este fin de semana ustedes practiquen este tema, que es las funciones de polinomiales de grado mayor que 2. Listo. Entonces, con esto despedimos y los dejo con el profesor. Sí, muchachos. Bueno, ya aquí. Sí, miércoles de la otra semana, ya dijo el profesor. El que casi no habla es Leonardo, ¿verdad? Ya a Fanny ya le escuché la voz, a Manfredi. Jóvenes, hablen, muchachos. Hagan como que estamos allá en la presencialidad. Es que ya sabe usted que está lit. Ajá. Mire, yo me he tomado al silencio porque está grabando y usted ya sabe que yo soy muy habladora. Y sigue grabando. Exacto, entonces por eso me evitaba en hablar, yo hago muchas bromas. Y quería esta oportunidad de hablarle para disculparme delante de los compañeros porque el día del examen usted me saludó y yo no sé, será que no tenía volumen o no sé, y no le contesté, entonces me dijo en 2 veces, hola Fanny, parece que me pusieron la queja a mis compañeros, entonces me disculpo públicamente. Entonces, por eso es que yo no hablo, porque